Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. La cosa está que arde a nivel político, porque vamos a ver, la noticia de hoy era la que presentaba el señor Abascal, el responsable máximo de Vox, que anunciaba la ruptura total con el Partido Popular, de momento, en las regiones, en las comunidades autónomas, y ya veríamos si posteriormente en los ayuntamientos. El problema radica en admitir o no admitir el cupo de menas en las distintas comunidades autónomas. Vox dice que no, que esto es un efecto llamada y por lo tanto hay que dar solución al problema y no dispersar el problema con estas acogidas entre las comunidades autónomas según cupos establecidos y además ordenados por el Partido Socialista, por el Gobierno de España. A esto asiente el Partido Popular y por lo tanto para Vox es como arrodillarse ante los deseos del Partido Socialista o establecer, digamos, un pacto civilino entre el PP y el PSOE. Vox no quiere eso y por lo tanto rompe. A la hora que se graba este programa no tenemos todavía la resolución del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. No sabemos lo que ha pasado. Pero vamos a ver lo que decía con rotundidad, aunque esto de la rotundidad en algunos políticos después se transforma en cambio de opinión y es todo lo contrario de lo que prometían, decían, y con toda rotundidad, eso sí, Abascal ha dicho lo que vamos a escuchar a continuación. El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez, de que Sánchez pueda continuar con su golpe a la Constitución, de que Sánchez pueda continuar repartiendo la ruina y con su corrupción política y familiar. Y Vox no tiene otra aspiración que representar honradamente y dignamente a sus votantes. Y a nosotros no nos ha votado nadie. No nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo, que hacen como que se pelean mientras se reparten los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio y Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas, como denunciamos durante toda la campaña electoral. Y mientras tanto a los españoles solo les reparten impuestos, inmigración ilegal y menas, es decir, inseguridad y ruina. Que no cuenten con nosotros para eso. ¿Pero eso supone que van a salir de los gobiernos autonómicos? ¿Gobiernos y ayuntamientos? Hoy el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reunirá a las 6:30 de la tarde y dará una respuesta a la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales. Señor Abascal, los electores tienen la culpa, quiero decir, los habitantes de esas 5 comunidades tienen que pagar los platos rotos de ese desacuerdo con el Partido Popular. Lógicamente, los electores no deben pagar las decisiones del Partido Popular y sus pactos con el Partido Socialista. Los electores, los habitantes de esas regiones no deben ser víctimas de las decisiones del señor Feijóo y del señor Sánchez. Nosotros no vamos a ser cómplices de esas decisiones y nos vamos a poner junto a los electores, que están con nosotros, que están comprendiendo nuestras decisiones, que están comprendiendo que pongamos pie en pared y hoy, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, daremos una respuesta concreta y precisa a lo que ustedes están preguntando, que es la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales. Pero es una excusa esta situación, que ustedes rompan por esto, que es una excusa, que ya lo venían buscando. Estoy diciendo que el señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde. Así que no intenten que diga nada antes de reunirme con el Comité Ejecutivo Nacional. Muy amables, muchísimas gracias. Bien, el anuncio de ruptura en las comunidades autónomas entre Vox y Partido Popular, y ya veremos si también en ayuntamientos. Que yo sepa que en Almería lo necesitan Garrucha y Níjar. No sé si entre otros, pero vamos, de momento, eso. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Antonio Pérez, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, Pérez. cómo estamos? Bien. ¿Qué te parece el panorama que se presenta? Tiene cierta lógica, hay que tomar medidas, hay un problema, el de los menas, y se les debe de buscar solución. No tienen por qué ser únicamente
las provincias o las regiones receptoras de estos MENA los que tengan que asumir todo el peso de mantenerlo y de cuidarlo, entre comillas. Se debe de haber más solidaridad, no solamente en España, sino en toda Europa. Pero me da la impresión de que no acaban de enfocar algunos el tema por donde deberían, quizás porque no le interesa a ninguno, porque aquí está claro que hace falta la inmigración, hace falta que vengan inmigrantes para llevar a cabo trabajo en Andalucía, en Extremadura, en toda España. Si eso se pudiera canalizar de forma legal, poniendo oficinas receptoras para inmigración en los distintos países de donde salen, que pudieran venir esta gente como una inmigración legal, documentada y en condiciones, se evitaría el 99% de la inmigración ilegal, o se pondrían los medios para que no se produjera. No sé por qué a nadie de los políticos le interesa. No creo que exista ese cauce legal, y si existe, habría que potenciarlo, porque si existe es como si no existiera. Bueno, ahora mismo lo que se está hablando no es precisamente de la solución del problema. Se está hablando precisamente de una confrontación política, interesada, sectaria. Esa va a existir siempre. Aquí en algunos momentos se ha dudado en algunos de los procesos electorales, pero aquí hay dos partidos fuertes, los dos son teóricamente centro-izquierda y centro-derecha. Ahora mismo yo diría que hay un centro-derecha y un extremo-izquierda, al lado menos extremo-izquierda que a otro extremo-izquierda. Y si los dos partidos más fuertes de lo que sería el centro político se unen, pues mejor que mejor para todos. Para todos, menos para los que están en los extremos. Lógicamente a Abascal no le puede gustar que el PP pueda llegar a acuerdos con el PSOE. Preferiría que los tuviera con él, pero con él, cuando los tiene, intenta reventarlos, pues más vale. Ya. Bien, seguiremos con este tema. Pablo Requena, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí pasando frío, no precisamente, pero bueno. Y vamos a tener, además, parece ser un verano calentito desde el punto de vista político, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Como tú bien has dicho, aún no conocemos esa decisión, pero todo apunta a que Vox parece que va a romper esos gobiernos. Tendrá que ser Vox quien justifique, pues, ante su electorado y ante el resto de los españoles, que lo justifique muy bien para que se comprenda si realmente se produce en esa ruptura, por qué un partido como Vox permite que la izquierda, la ultraizquierda, porque por ejemplo en Valencia, si eso se produce, donde actualmente gobiernan PP y Vox, en Valencia no gobernaría el PSOE en solitario, gobernaría con Compromís, gobernaría con esta chufla de alláteres, ¿no? que habría por ahí. Entonces, todo eso va a tener una difícil justificación. No sé si se han tirado un órdago y van a tener que recoger cable o realmente van a seguir para adelante con las consecuencias que ya veremos, ¿no? Pero, de todas formas, el tema de los MENA, de la inmigración, se hace mucho populismo y mucha demagogia. Y el problema de fondo, desde luego, no es fácil de solventar, en absoluto, no como te lo quieren vender de ciertos partidos. Y mientras no se le plantee, por no extenderme mucho, Antonio, mientras no le planteemos cara a las mafias, que es lo mollar de todo este problema, y eso es lo que yo hilo con lo que dice Antonio, me da la sensación de que lo uno y lo otro y todos aquí miran para otro lado, se esconden la cabeza con las mafias. Si las mafias están perfectamente detectadas, saben desde dónde operan, cómo traen los barcos nodriza, cómo sueltan a los cayucos, dónde los sueltan y a qué hora. Si todo eso se sabe. Bien, y una vez más vuelvo a recordar que aquí están invitados para que vengan y participen miembros también del Partido Socialista, no de otras formaciones políticas, y del Partido Socialista y de la extrema izquierda o de la ultraizquierda. Sin embargo, una vez más, antes de dejar la silla vacía por incomparecencia, hemos echado mano de nuestro banquillo. El banquillo ahora mismo se está calentando en Berlín de cara a la final de la Eurocopa, y mira por dónde tenemos a uno de los componentes aquí. Juan José Cano, buenas noches. Pues buenas noches, almerienses. Hoy vengo a la silla díscola y voy a ver si lo que hizo ayer el precedente de esta silla, el que estuvo Vicente Monserrat, que estuvo ayer un revoltosillo. Sí. Yo estoy hoy un poco más disciplinado y puedo aportar algo al debate sobre los MENA y lo de Vox. A mí me parece que Vox tiene una postura coherente con su mensaje. Pero de todo el vídeo que hemos visto antes, lo que me parece más interesante es la pregunta que ha hecho unos periodistas, que es:
bien, defendéis vuestra postura, pero ¿merecen esas 5 regiones que los gobiernos pudieran caer y esa debilidad en el gobierno porque mantengáis esa posición? Dicen que la política es cabalgar contradicciones, ¿no? Nos lo dijo Pablo Iglesias en su día, una frase de las suyas que quedó del repertorio político. Yo no creo que finalmente los gobiernos del Partido Popular caigan. Lo que hará Vox, entiendo que en función de lo que marca la directriz nacional, es que abandonen los gobiernos, dejarán al Partido Popular gobernando en minoría y tendrán apoyos puntuales, y eso desencadenará a que si el PP no se ve con suficiente capacidad de gobierno en cada una de las regiones o en algunas regiones, pues tendrá que hacer una convocatoria adelantada como tuvo que hacer Ayuso en Madrid, y ahí tiene la muestra Vox, que puede ser que el tiro le salga por la culata, donde perdió cualquier tipo de representación o influencia más bien en el gobierno. Bueno, vayamos a la pregunta típica, quid pro es. ¿Esto a quién beneficia y a quién perjudica? Esta posición de ruptura, como bien decía Juanjo, mantenerse ya no en el gobierno, lo cual te ata un poquito, te esposa, por aquello de el desposar, el unir precisamente al gobierno y tener 2 componentes. No, si estar fuera del gobierno posiblemente te deja más capacidad de maniobra y mayor capacidad de presión a la hora de exigir al gobierno, que está en solitario y sería capaz de ceder a otras cosas que si no te tuviese dentro del gobierno como colaborador. Entonces mi pregunta es esa, ¿esto a quién perjudica y a quién beneficia? Cuando uno toma medidas de ese tipo es porque piensa que le benefician, si no, no las tomaría. O a lo mejor porque perjudica al otro. Muchas veces esto más vale que me quede yo tuerto. Pero aquí estamos hablando de que el otro, digamos, es su socio, Ya. que es el que va. Si pensara que le iban a perjudicar, la tomarían, pues me da la impresión de que la iban a tomar también. Ellos se quieren basar en un compromiso con su electorado, pero las promesas de los partidos cara a unas elecciones son tantas y son tantos puntos que no todos intentan cumplirlos todos y siempre encuentran motivos para cambiar de opinión a la larga. Un partido, por mucha presión que pueda hacer en la oposición, nunca será la misma que la labor que puede hacer dentro de un gobierno, que tiene más poder de convicción, más mando, tiene sectores que dependen de él. El propio partido de Vox, si se va de estos gobiernos, está dejando sin nómina, digamos, sin sueldo, a muchos de sus afiliados. Bien porque ocupan cargos directamente, porque están como asesores, como amigos, como esto. Se lo tiene que pensar y lo tienen que pensar todos estos cargos. Lo que le pasó en Madrid y les pasa en algún otro sitio, pues algo parecido a lo de Macron en Francia con las elecciones convocadas para ganarlas y no las ha ganado. Son jugadas arriesgadas y es que destacar cuando no destaca. Pablo. Bueno, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Lo veremos, yo no lo sé. Va a depender mucho también de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Es decir, como bien decía Juanjo, no es lo mismo romper el gobierno o simplemente salirse y estar desde, digamos, la oposición favoreciendo acuerdos puntuales y tal. Si, por ejemplo, si la decisión es más drástica y es vamos a cargarnos los gobiernos, para mí eso penaliza de sobremanera a Vox. Vamos, yo creo que ahí Vox se está pegando un tiro en el pie, no en la cabeza. Si lo hace de la otra forma, de salirse fuera, pero seguir, es decir, el PP gobernaría en solitario y ellos pues podrían negociar presupuestos, podrían negociar ciertas leyes y tal, pues eso quizás no le salga mal del todo. Pensad también que a Vox tiene ahora mismo 2 agentes externos que condicionan también. Por un lado está Orbán, ya sabéis que han hecho este pacto con el grupo de Orbán, y eso lo va a hacer que desde mi punto de vista, que se vengan arriba un poquito en sus demandas, ¿no? Y el otro es Alvise, no perdamos de vista que Alvise Pérez es un efecto que está ahí, que compite directamente desde el punto de vista electoral con Vox y que ha generado miedo en la cúpula de Vox, eso me consta. Entonces, quizás esta situación, por un lado el tema europeo, cómo han quedado después de las últimas elecciones, por otro lado el panorama nacional con Alvise,
todo eso influye. Pero de todas formas, yo la cuestión mollar, Antonio, que me gustaría a mí saber, quizás yo no he escuchado, porque yo no he sabido atenderlo, porque ellos no han sabido explicarse, es ¿qué hacemos con los menas? O sea, ¿cuál es la postura de Vox? Está claro que no quiere que se repartan en el resto, entre el resto de España. Bien. No, el resto de España, perdona, con algunas excepciones. Ya el País Vasco ha dicho, voy a ir ahí. Esta es la última. Voy a ir, Antonio. Y Cataluña, voy a ir, pero entonces, asumamos la tesis de Vox. ¿Qué hacemos con los 3.000 menas que hay en Canarias? ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos al mar? ¿Que se lo coman los canarios y que revientan los canarios allí? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la solidaridad entre españoles? Eso por un lado. Y segundo, como muy bien apuntas tú, exactamente, ha habido un acuerdo con todas las comunidades autónomas, excepto una, que ha sido Cataluña, donde gobierna Esquerra Republicana de Cataluña, Esquerra, izquierda, y además socio preferente del PSOE. Pero es que si miramos, hay dos comunidades autónomas, Antonio, que en los últimos 3 años no han acogido ni un solo MENA de Canarias, y las dos son una, País Vasco, gobernada por otro socio preferente y por el PSOE, porque ahí están en coalición PNV y PSOE, y la otra es Navarra, donde gobierna María Chivite del PSOE. Claro. Entonces, por eso digo que aquí ya los populismos, las demagogias y lecciones ninguna, desde luego, por parte de los que nos quieren dar lecciones ninguna, porque son, y ahí están los hechos, no son opiniones, estos son los primeros que se niegan luego en ser solidarios y en tratar de solventar. No se solventa el problema, obviamente, repartiendo los menas. Esto es una acción, digamos, de urgencia, porque la acción es de urgencia. De urgencia permanente. Pero de urgencia que es para hoy, hambre para mañana. Es decir, solventamos un poquito para hoy, para mañana y para pasado. Pero dentro de una semana o de un mes, cuando vuelvan 28 cayucos en un día a Canarias, estamos en la misma. Entonces, por eso decía que la solución es combatir a las mafias. Si no se combaten a las mafias, vamos a estar, esto es el perro hortelano, vamos a estar siempre igual. Entonces, no veo interés en... No, las mafias ahora se crecen porque están viendo que precisamente, gracias a su actividad, han conseguido romper estructuras del gobierno. Estructuras de gobierno se rompen gracias a la presión que las mafias ejercen con los menas y lo que no son las menas. Estamos hablando de inmigración ilegal en general. Son todos inmigrantes ilegales, porque llegan ilegalmente y los promueven las mafias. Estamos hablando de una acción delictuosa o delictiva. Sin delictuosa, delictiva. Entonces, claro, ¿cuántas veces hemos escuchado a Pedro Sánchez y al gobierno de España venir de Bruselas? Porque esto no es un problema ni de Canarias, ni de la península ibérica, porque Portugal no lo tiene, por cierto, no sé por qué, ni Gibraltar tampoco, que también está en la península ibérica. Pero, ¿qué problema ha solucionado Pedro Sánchez en Bruselas? Esto es un problema de Europa, es un problema europeo. ¿Me queréis decir cuántas veces ha venido en los últimos 6 meses, por ejemplo, Pedro Sánchez de Bruselas a exponer el problema y a decirnos a todos los ciudadanos españoles: acabo de venir de Bruselas en mi Falcon, etcétera, etcétera, y acabo de proponer en Bruselas, en el gobierno de Europa, estas propuestas para solucionar el problema tan grave que tenemos en Canarias con la inmigración ilegal en general, menas o mayores, da igual, acompañados o sin acompañar? Estamos hablando de inmigración ilegal. ¿Qué soluciones y qué propuestas ha hecho Pedro Sánchez y el gobierno de España? ¿Se acuerdan de alguna? Yo creo que no ha habido ninguna. No ha habido ninguna. Lo único que hay es confrontación. Situación, digamos, eso sí, mucho populismo, mucha ayuda humanitaria. No se trata de una situación humanitaria o de solidaridad. La solidaridad entre las regiones, que cuando a una le falta una cosa, a la otra lo compense. Problema de agua, por ejemplo, lo hemos visto. En algunas comunidades autónomas ha habido problema de agua y otras la solventan. Pero esto no se trata de un problema de solidaridad interregional. Esto se trata de un problema europeo. Nosotros somos la frontera sur de Europa y tenemos que dar solución a esta inmigración ilegal. ¿Y cómo se soluciona? Haciendo más centros en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Andalucía. ¿Para qué? Para que puedan seguir viniendo más menas. Es verdad que... Y cada mena, ojo, y nos lo podemos permitir, cada mena son 3.000 euros al mes, netos, de gastos. Eso es lo que dicen las comunidades, que necesitan 3.000 euros por mena, porque si no, no tienen capacidad suficiente para poder atenderlos. ¿Estamos en disposición de asumir ese gasto, esa atención, ese problema? ¿Qué solución le vamos a dar? ¿Pelearnos entre nosotros? ¿Esa es la solución?
y decir tú eres más facha que yo y tú eres más insolidario que yo y tal. Y precisamente los propios socios del gobierno de Pedro Sánchez son los que últimamente han dicho, a mí no me toques, yo no quiero problemas. País Vasco lo ha dicho, esta es la última que te permito, Pedro Sánchez, la última. Y han accedido a esta. No sé cuántos menas van para el País Vasco, supongo que 12 o 13, o menos. Y Cataluña, 0. Cataluña no le ha dado ni la opción de decir, esta es la última, no, le ha dicho radicalmente, conmigo no cuentes. Y esos son los que apoyan al gobierno de España. Esos son los que apoyan a Pedro Sánchez. Y son los más insolidarios. Y sin embargo ahora es el Partido Popular, es Vox y tal, y todo el lío que están organizando. Yo no sé, de verdad. Cuando antes he hablado del tema de coherencia de Vox, no quiere decir que esté de acuerdo con lo que proponía, sino simplemente entendés que cada uno puede tener un posicionamiento político en determinados temas y querer llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El tema que estamos hablando ahora mismo de MENA, que es menores extranjeros no acompañados, es un tema lo suficientemente importante, el del tema de la inmigración, legal o ilegal, que llevamos 15 años dándole vuelta al tema de una tensión territorial en España, dedicando un montón de horas y esfuerzo a resolver problemas que teníamos dentro de España. Supuestamente teníamos un equipo de gobierno o un gobierno más progresista de los últimos años, cuando ha tenido que hablar con los partidos que sustentan con su apoyo el gobierno, le han dicho abiertamente que no. Míriam Noguera, portavoz de Junts, dijo que como cedieran algún MENA para que lo custodiaran en Cataluña, la ley que están hablando de extranjería se venía abajo. Claro. Entonces, eso de progresismo, o decís que es izquierda o derecha, creo que son debates de etiquetas que son muy, muy fáciles así de hablar, de los míos y los tuyos, pero realmente que no solventan el tema. Pongamos un país de origen como Marruecos. Probablemente el sueldo medio en Marruecos esté entre 300, 400, pongamos 500 euros, dirham al cambio, allí. Y estamos hablando de unos datos, no sé si 3.000 he escuchado 200 euros al día por MENA. Cuando hacemos la idea del MENA, pensamos que es una persona que es menor de edad, por muchos vienen sin documentación, en condición ilegal, que no se sabe si es mayor o no, que tenemos que dedicarle una serie de recursos, que si esos mismos recursos lo hiciéramos en su país de origen, por cada MENA que estaríamos atendiendo en España, estaríamos atendiendo 6 en su país de origen, solamente por recursos económicos. Si tuviéramos que emplear 500 euros en su país, podríamos atender con los 3.000 euros que tú has dicho a 6 en Marruecos. Es decir, si es tema presupuestario económico, porque la diferencia entre España y Marruecos a nivel de economía, que diga de climatología, de vida, de gastronomía, de oferta, digamos, de playa, o no, simplemente aquí hemos construido un estado del bienestar con una serie de recursos sanitarios, educativos y de dependencia, que en sus países, sus mandatarios en muchos casos han decidido que prefieren estar destinando a hacer palacios, a construir yates, a refuerzos militares, y están arrojando al mar a una serie de población que tiene una edad en algunos casos indeterminada, y nosotros acogemos ilegalmente, siempre hablando, a una serie de personas que no sabemos ni cuál es su conocimiento, qué puede aportar en nuestra sociedad, sabiendo que España es el país europeo que tiene mayor paro juvenil. No estamos hablando de un país en donde el paro sea residual. Entonces, estamos importando, por lo que decía Antonio, muy con el debate que Irene Montero sacó un vídeo que tuvo que quitar, que teníamos una selección española maravillosa, porque teníamos a 2 personas racializadas, como decía, se equivocó con todo eso, pero bueno, que sí, tenemos, Dani Olmo es muy tenemos dos jugadores muy buenos, como tenemos en todos los equipos, sí, en el equipo donde con el Polideportivo, en la Unión Deportiva de Almería, en otros equipos, hay jugadores que ya han nacido aquí, que no son racializados, es decir, que son españoles, aunque tengan en la piel de un color más oscuro, y que compiten y hacen que tu equipo jueguen mejor o jueguen igual, pero que están totalmente integrados. Y porque tengamos jugadores en un equipo de fútbol, eso no va a hacer que la inmigración ilegal sea mejor bienvenida, ni la de ellos ni la de sus padres. Queremos seguir manteniendo un estado del bienestar
en donde podamos tener recursos y no tengamos los problemas de sanidad. Si es que acentúan el racismo de alguna manera con este tipo de argumentos. Porque dicen, no, es que yo lo que pretendo es erradicar ese concepto de racismo. Mira, por ejemplo, con el caso de Vinicius, se ha tratado por todos los medios de ver absolutamente natural, y lo que es absolutamente bestial es que se le esté diciendo que si tal, que esas cosas que se le decían en el terreno de juego. Pues todo eso parece ser que ya la población lo ha asimilado, ¿no? Y dicen, bueno, pero si es que estamos encantados de tener, ¿qué más da que sea de una raza o de otra, que sea de un color o de otro? Pero el problema de esta señora, precisamente cuando hablaba de la racializado, racializado, ¿sabes? Pues eso es una manera de racismo positivo, o yo qué sé. Eso es una gilipollas como la copa. Sí, no, claro, racializados somos todos. Tú eres raza blanca, yo también, y el que sea raza negra, y el chino, y el... De todas formas... Pero es que la estupidez no llega, tiene límite. No, desde luego que no, pero es que claro, lo de esta señora de Podemos es de Podemos, ¿no? Sí, creo que sigue siendo es de lo que queda de Podemos. Pues es que claro, así van los de Podemos y compañía, es que claro. Pero de todas formas el tema del que estamos discutiendo es algo que está conduciendo a un enfrentamiento entre comunidades y entre algunos partidos, cuando ninguna tiene competencia en este terreno. No, claro. Los MENA son competencia única y exclusiva del gobierno. Ninguna autonomía. La inmigración en general. La inmigración, toda extranjería. Competencia única y exclusiva del gobierno. Y ha conseguido trasladar el problema a las comunidades y a los otros partidos. Pero si el problema es de ellos y son los que tienen que solucionarlo, que asuman sus competencias y que actúen en consecuencia. Y pero se aquí, acaban las discusiones. Antonio, es que parece que estamos hablando de un problema de Canarias. No. Aquí en Almería sí, tenemos el hotel del Toyo, tenemos el Portonano en Aguadulce, tenemos Ejidotel en El Ejido, tenemos la que se pretendía abrir en Adra, ¿sabes? Que al final, pues bueno, y todo eso ha sido a escondidas. Eso ha sido el gobierno que de la noche a la mañana te presenta a 200, a 250 o a 300 inmigrantes ilegales, que los traslada desde Canarias o desde el sitio que sea, de la noche a la mañana, y se encuentran esas poblaciones en un hotel entero ocupado por estos inmigrantes ilegales. ¿Y quién lo ha determinado así? ¿Quién lo ha ordenado? El gobierno de España. ¿Con conocimiento de quién? De nadie. Se tiene que enterar al día siguiente el alcalde o la alcaldesa, como ocurrió aquí en Almería capital, que al día siguiente se entera la alcaldesa de lo que ha ocurrido, o el alcalde de Ejido, y se granjea el alcalde de Ejido por decir, oiga, por lo menos avisen, y se granjea, insisto, el alcalde de Ejido, pues algunas lindezas como racista, xenófobo, por parte del subdelegado del gobierno de España en Almería. Bueno, esto es así, y está ocurriendo en Almería. Estamos hablando de 300, ¿cuánto eran? No llega a 400. Pero esto lo hemos tenido en Almería. Esta semana creo que han llegado en Cayuco 160 y tantos. Aquí en Almería, sí, sí. Bueno. Pero bueno, estamos hablando de dos aspectos. Uno, inmigración ilegal, y otro de los MENA. Cuando hablamos de MENA o menores, no estamos hablando de bebés o de gente que no puede valerse por sí mismo. Estamos hablando de gente con una edad, que es lo que vemos habitualmente, 14, 15, 16 años, gente que puede valerse por sí misma. Y el otro día veíamos una noticia en El País que daban a entender cómo estaba la situación de los MENA, y decía que su madre le llamaba a un MENA en un centro y decía si estaba estudiando tal, y decían, ¿cómo le iba a decir yo eso si la situación está muy complicada? Cualquiera de nosotros que tenga un hijo o un familiar de 14, 15 o 16 años y tiene familia, no estaría pensando en dejarlo en un sitio sin la protección que podemos darle. Es decir, están arrojando al mar, incluso a morir, a gente que viene de orígenes en donde no encuentran otro tipo de alternativa. Y entonces están haciendo que determinados países tengan que estar asumiendo pues costearle la vida, la educación o lo que sea, porque en sus países no tienen capacidad de hacerlo. Tendremos que invertir en sus países para que se queden allí y no se estén jugando constantemente la vida, cuando vemos que en la famosa rica Europa cada vez es menos rica y hay problemas. Tendremos que ver qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ese dato que porque, oye, también lo están pasando muy mal en India, en Sri Lanka, por ejemplo, y oye, si quieres tú afrontar el problema de 1.000 millones de criaturas, claro, pues dices, bueno, pues si tienes dinero para eso, bien,
Lo raro es que, por ejemplo, países ricos, ubérrimos en todos los sentidos, como son pues los saudíes, los Emiratos, etcétera, etcétera, oye, no reciben ni a menas, ni a menores, ni a mayores. Ellos, los estadios, por ejemplo, y son hermanos musulmanes todos. Los estadios de Qatar, aprendimos de la historia de los que hubo mucha gente que se manifestó en contra del Mundial en Qatar, precisamente por la situación de esclavitud que estaban teniendo gente de orígenes de Asia, pakistaní o algo así, que había gente en obras que morían constantemente porque no había ninguna condiciones de seguridad, o en algunos de esos grandes rascacielos que vemos hoy, hoteles de 7 estrellas alucinantes, gente que vive allí arriba en el edificio y no baja en semanas o meses porque viven allí arriba en condiciones totalmente precarias. Lo que tenemos que, de una vez, la querida Georgia, que no es tan querida ahora para vos, Meloni, hizo una actuación en donde consiguió que en Lampedusa, después de un primer año complicado, que se redujera el índice de llegada allí. La visita de von der Leyen parece que ayudó bastante a que Europa tomara conciencia. Pedro Sánchez, que tiene gran cercanía, querido Pedro, pues a ver si consigues que en las costas tanto de Andalucía, las de Almería, las de Baleares o las de Canarias, además de Ceuta y Melilla, pues que no haya esa llegada y se trabaje sobre todo en los países en origen. Claro. El norte está tocando la clave, porque tú fíjate, Giorgia Meloni, en el primer trimestre de 2024 en Italia se ha reducido la llegada de pateras, de cayuco, llamadlo como queráis, en un 60%, primer trimestre de 2024. Esos datos en España, bueno, tú hablabas de Portugal, en Portugal efectivamente no sabemos por qué, no llegan. Llegan a Huelva, pero no llegan al Algarve, al Faro. Aquí en España, en el mismo periodo, la inmigración irregular, estamos hablando de inmigración irregular, no solo de menas, ha aumentado un 82% en ese periodo. Es decir, al laico en Portugal las cosas van relativamente bien, en Italia desciende drásticamente y en España pues sube, pero sube, con lo cual algo se está haciendo rematadamente mal. Yo insisto, ¿cuántas veces habéis visto a Zapatero, a Pedro Sánchez, venir desde Bruselas diciendo acabo de presentar una propuesta o preguntar por este asunto o exigir a las autoridades europeas que pongan coto a este asunto, tal, no sé qué, pero ciertamente, recibir ayudas? Pero ciertamente la Unión Europea ahí tiene mucho que decir también, sí, y tú lo apuntabas antes, aquí hay una responsabilidad europea conjunta, efectivamente, pero también, y ahí están los datos, lo acabo de dar, las políticas nacionales de cada Estado, es decir, claro, porque en Italia van para abajo y nosotros estamos disparados, entonces ¿qué está haciendo bien Italia que no estamos haciendo bien nosotros o qué estamos haciendo nosotros rematadamente mal? Lo tenemos en un ejemplo nacional rápidamente. Tuvimos el problema de las lanchas en Cádiz, lo que se armó con la muerte de los guardias civiles y de buena primera... Con el asesinato. Asesinato. Y de buena primera en Almería, que pasaba totalmente desapercibida, empezamos a ver movimientos de lanchas. Dentro del mismo litoral, pues si no pueden acceder por un sitio, acceden por otro. Si ahora no acceden por Italia, pues cambian la ruta y van hacia España. Entonces, el puerto más cercano, el de Canarias. Claro. Bueno, insisto, Pedro Sánchez de momento no ha respirado de este asunto ni tampoco ha hecho nada por solucionar el problema en Bruselas, porque no se le conoce acción. No sé si alguna buena palabra o una mala acción. Sí, la acción que tiene es muy clara, provocar que se peleen Vox y PP. Exactamente, claro, eso es. Esa es la que está consiguiendo. El único producto que estamos extrayendo de este asunto es precisamente que se peleen los partidos políticos. Y las comunidades en los territorios, ojo. Exactamente, y en los ayuntamientos, que ya veremos. Por cierto, en el ayuntamiento de Níjar hay una ayuda, una sola, porque es es la concejal de turismo, creo, ¿no? Sí, allí gobierna en coalición PP y Vox, efectivamente. Se quedó el PP a 1 de la mayoría absoluta y Vox sacó 1 y gobierna en coalición. Y además tengo que decir, que lo conozco bien, como bien sabéis, que ahí hay una muy buena relación entre el PP y Vox y ojalá siga mucho tiempo, porque solamente en un año de gobierno, fíjate, ya han aprobado el presupuesto más inversor en la historia de Níjar y ya se están haciendo cositas, ya están planificando el Parque de la Familia, ya han triplicado las inversiones en caminos rurales, en fin, solamente en un año. Acabas de decirlo y efectivamente esto puede ser un alivio para el Partido Popular a la hora de decir, bueno, pues venga, sigue echando órdagos. Yo acabo de presentar los presupuestos y lo he aprobado. Entonces, claro, es esencial para un equipo de gobierno tener los presupuestos aprobados. Como tú decías, han aprobado los presupuestos sin problemas y tal.
en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas donde hayan aprobado ya los presupuestos anuales, pues Sí, tienen un problema menos. tú puedes prorrogar ya hasta 2027. O sea. Ya, claro, por eso que es un respiro, ¿no? Pero en fin. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir sobre este asunto del cual desconocemos el desenlace todavía? Precisamente en Hijas, que lo visito frecuentemente, teníamos 2 asentamientos, uno desaparecido, el otro no sé en qué estado está, que eran una vergüenza absoluta tener a gente que si quiere venir a Europa, España, Almería, a vivir mejor y verlo debajo de plástico, de una forma totalmente insalubre, si esa es la oportunidad de vida que están obteniendo, pues flaco favor estamos haciendo. Es el plan que tenía el Partido Socialista cuando gobernaba en el municipio de Níjar. Bueno, los asentamientos. Atochares, ¿cómo se llama el otro asentamiento? ¿Cuál de los 27 asentamientos que hay? Por ahí Bueno, unos cuantos, sí, más de había 20. 2 grandísimos. Cerca de 3.000 personas. Claro. Bueno, El que estaba cerca de Pueblo Blanco. Yo no sé si el partido fomenta o no fomenta, es decir, la gente se busca la vida, pero cada vez que salimos a la calle ves gente registrando los contenedores de origen claramente inmigrante, o ves esos asentamientos, no creo que ese sea el primer mundo por el cual cruzaron. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes vamos a ver unas imágenes. Tú lo decías, creo que hace un par de semanas, que se iba a abrir ya la tradicional estación de ferrocarril. Vamos a ver esas imágenes precisamente del vestíbulo de la vieja estación de ferrocarril, que bueno, pues se ha hecho ya operativa, digamos, con estos aditamentos modernos, pero ahí tenemos por lo menos está limpia. O sea, que menos, por lo menos hemos conseguido algo, que la abran y que esté limpia, después de una rehabilitación que se hizo, que estaba, pues la verdad, en muy malas condiciones la estación de ferrocarril. Bueno, pues ahora ya se ha habilitado para el despacho de billetes y otros servicios inherentes al ferrocarril, y lo que no sé si estará también terminada, yo creo que le falta todavía algo a la estación de autobuses, que no sigue la ha tenido que intermodal hacer todavía. algo. Creo que todavía le faltan unos días y que sigue de momento en Sí. intermodal. Sí. Por eso Fíjate, yo la última vez que estuve ahí fue cuando vino el ministro Ábalos, entonces era ministro, que dio una rueda de prensa allí. Es que me he acordado cuando has dicho lo del despacho de billetes, no sé por qué, la asociación de ideas. Y sí, era el ministro Ábalos, que vino hace 2 o 3 años y dio una rueda de prensa porque era, creo, el soterramiento de las vías en el Puche. Y desde entonces ha estado cerrada. Bueno, realmente para el público ha estado cerrada desde el año 2004-2005, que se dice pronto también. Entonces, bueno, las cositas de Almería. Sí, lo típico. Bueno, pues ahora hablaremos de este asunto y también escucharemos al subdelegado del Gobierno, que creo que ha hablado desde allí. Enseguida volvemos, después de la publicidad. Hasta ahora.